Señores, retornando a su programa Última Entrega, continuando aquí con la entrevista al doctor Fidias Aristi, que en el día de ayer empezamos trabajando el tema de la revolución del 65, y como era un tema tan amplio y tan apasionante, no quisimos esperar la semana próxima para darle continuidad, de forma que por respeto y consideración a nuestros televidentes, de manera que puedan mantenerse hilados, mantener la hilación de las informaciones que nos suministraba muy amablemente el doctor Fidias. Doctor, buenas noches. Bienvenido a su programa. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy todavía más feliz porque tenemos la presencia de la doctora con nosotros. Carolina. La doctora Carolina. Doctor, yo también lo extrañé muchísimo. Muchas gracias. A todos. Sí, pero lamenté que ayer no pude venir y sabía que el doctor venía ayer. Muchas gracias. Elogiar en primer lugar a Última Entrega, porque continuar con este tema en medio o en un medio en el que se pretende ir perdiendo la sintonía con los procesos históricos y con los fundamentos y las raíces que implican la razón de ser de nuestra sociedad, es un verdadero desafío. Y al ustedes asumirlo, yo me siento más que honrado, sobradamente privilegiado de formar parte de este excepcional equipo del cual yo me siento ser parte. Lo es, y muchas gracias. Un placer para nosotros. Muchas gracias. Quiero decirles que la libre interpretación del pasado, la correcta interpretación del pasado es lo que nos permite militar en el presente, pero además prever el porvenir. Es decir, el pasado es una hoja, es una ruta para el qué voy a decidir hoy, pero además él me permite tomar las previsiones de qué puede ocurrir mañana. No necesariamente se acierta, pero sí implica que usted tenga una previsión con un altísimo porcentaje de posibilidades de ocurrencia de esos hechos, porque los hechos se van produciendo, como decía Federico Engels, que la historia no es más que una concatenación de cosas, así como lo es una cadena, que también es un proceso de enlace, también lo es la historia. En el caso de la Revolución de Abril de 1965, quiero llamar la atención sobre un hecho muy particular, quizás único en la historia de la humanidad. Es la única ocasión, reitero, tal vez única en la historia de la humanidad, que un pueblo se levanta en arma en defensa de una constitución. Ese es uno de los valores fundamentales que tiene ese acontecimiento y que constituye una enseñanza particular para las actuales generaciones. ¿Por qué lo hizo el pueblo dominicano en esa ocasión? Porque la sociedad dominicana, que había atravesado durante décadas de terribles exclusiones, de pérdida de esos valores fundamentales que hoy disfrutamos. Y hago un paréntesis sobre una expresión que es del profesor Giovanni Sartori. Dice que una de las grandes dificultades que tienen las actuales generaciones, y yo lo aplico para la generación de República Dominicana, es que como ha nacido y ha vivido en libertad, les resulta difícil, cuando no incapaz, de defender debidamente esos valores, porque no conoce lo que es la pérdida de ellos y no conoce lo que es la esclavitud, lo que es la tiranía, lo que son las dictaduras. Nosotros tenemos una sociedad que atraviesa dificultades, ciertamente, pero quiero decirle a los jóvenes que esas dificultades son infinitamente inferiores
a las que atravesó la sociedad en la que yo me formé como niño y en la que hasta me formé también como joven. Era una sociedad de terribles exclusiones, muy distinta a la que hoy tenemos. El privilegio de ir a las universidades estaba reservado a una sola clase, a un sector muy reducido de la sociedad. El profesor Juan Bosch, con esa constitución del año de 1963, vino a enfrentar por primera vez durante muchas décadas, o por primera vez durante toda la historia republicana, esas exclusiones. Vino a cuestionar de manera muy enfática el latifundio, vino a devolverle la dignidad que nunca había sido reconocida a los sectores empobrecidos de nuestro pueblo, vino a traer igualdad a los hijos naturales de los hijos llamados o del matrimonio, los hijos nacidos del matrimonio, vino a traer igualdad también a la inmensa mayoría de las mujeres dominicanas que no estaban unidas por el vínculo matrimonial, sino por situaciones de hecho, por relaciones quizá estables, pero no por el vínculo matrimonial que le daba un privilegio a ese sector. Vino a traer educación a esos sectores que tradicionalmente no habían podido disfrutar de ese elemento fundamental. Cuando eso se pierde, el 25 de septiembre de 1963, el pueblo ciertamente se queda en silencio. El mismo profesor Juan Bosch tuvo la entereza de buscar el momento propicio, cuando las condiciones estuvieran gestadas para hacer lo que él hizo, porque la Revolución de Abril es un producto del talento del profesor Juan Bosch y un grupo de dominicanos ejemplares, y además la obra valiosa, singularmente valiosa, del pueblo dominicano que se levantó en armas, porque un día precisamente como hoy, un 26 de abril de 1965, cuando fue invitado a la embajada norteamericana por el embajador William Tupper Bennett, embajador de los Estados Unidos, el coronel Camaño y sus más cercanos colaboradores fueron tratados de una manera muy arrogante y se le pidió la rendición pura y simple, que se rindieran pura y simple. La respuesta del coronel Camaño fue levantarse del asiento, abandonar la embajada e ir a defender la dignidad de la patria y la Constitución pisoteada por el golpe de Estado, ir al Puente Duarte y defender la dignidad nacional. ¿Fue un día como hoy que se bombardeó el Puente Duarte? Sí, un día como hoy, y a partir sobre todo del día que se conmemoraría mañana, 27 de abril, se produjeron fuertes enfrentamientos. Yo recuerdo, siendo niño, cuando los jóvenes militares le pedían a nuestros hogares, yo pude vivirlo eso, pedían que pusiéramos en la azotea los espejos para desviar los aviones que bombardeaban ya el día 27 propiamente, y pedían a nuestros hogares que le diéramos sábanas para cubrir los tanques de los bombardeos, de los pilotos, de los aviones, de la fuerza que estaba en contra de la revolución, hasta que se asomó el portaavión Boxer. El portaavión Boxer ya de manera formal el 28 de abril había en Santo Domingo desembarcado 42,000 marines norteamericanos, más que los que habían en Vietnam en esa misma fecha. Lo que quiere decir que cuando se dice que Santo Domingo es el David del Caribe, se está empleando una palabra muy apropiada. Los dominicanos y el pueblo en armas fue capaz de, en condiciones muy terriblemente difíciles, enfrentar al poder militar más grande de la tierra.
¿Fue digna nuestra participación en ese combate? Sí, sí lo fue. Dice que hasta coroneles norteamericanos fueron... Lo fue, y los combates que se produjeron el 15 y el 16 de junio de ese mismo año también fueron enfrentamientos muy fuertes. Yo recuerdo compañeritos míos de infancia, algunos muertos, algunos con tiros atravesados. Recuerdo algunos amigos jóvenes también. Muchos parientes suyos participaron en eso. Sí, sí, Héctor Aristi, la familia, a Mauri Germán Aristi, sí, muchos de sus parientes. Y mi padre ocupó el ministerio. Su padre era del gabinete de la Revolución. El Ministerio de Trabajo estaba en la Luperón, en la calle Luperón, a esquina Hostos. Mi papá fue el primero por la Revolución. En ocupar sí, allí se instaló en una oficina, allí se instaló el Ministerio de Trabajo. Quiero decirles que fueron momentos tan especiales. Yo recuerdo que el doctor Fonchi Locuar inauguró lo que más tarde se llamaría la Sala Evangélica, que luego se trasladaría a la calle Pina, pero él tenía su iglesia ahí frente al edificio Copelo, donde estaba la presidencia del coronel Camaño, y allí iban jóvenes. Yo recuerdo haber visto jóvenes en medio de las prédicas con sus fusiles, con su fusil enganchado, porque de ahí en cualquier momento tenían que salir al combate. Y eso es bueno que lo sepan las nuevas generaciones, que la libertad de que hoy disfrutamos, con todas las dificultades que podemos tener, es gracias al sacrificio y a la honestidad y a la dignidad que se tuvo de defender la patria, de defender esos valores, porque una constitución no es solo lo que se redacta en ella, sino que son los valores intrínsecos que ella misma contiene. ¿Fue activa la participación de Peña Gómez en esa? Sí, fue. Comparativamente a la de Camaño, Montearache, Peña Gómez. Es que el factor militar era el fundamental. Ahora Peña Gómez se erigió como el principal dirigente político en ese momento desde que estalla la revolución, porque también Peña Gómez mantuvo, sobre todo en todo el proceso conspirativo, mantuvo una posición frontal en cuanto a no ceder de la vuelta a la presidencia, de la vuelta a la constitucionalidad con el profesor Juan Bosch, porque sí quiero decirles que todo aquel movimiento también estuvo gestado por una combinación que se hizo con las fuerzas que representaba el presidente Balaguer, también en el exilio, y el presidente Bosch también en el exilio en Puerto Rico. Antes se había hecho el llamado Pacto de Río Piedras con el Partido Revolucionario Social Cristiano, el Partido del Machete Verde, que lo presidía entonces don Antonio Rosario, presidía, y Caunabo Javier Castillo era el secretario general. Se hizo ese pacto con el profesor Juan Bosch. Se hizo pacto también, es necesario reconocerlo, con las fuerzas que representaba el presidente Balaguer, encabezada en el orden militar por el general Neyni Bar Seijas. Ellos querían un gobierno de transición. Al final lo que se produjo fue un gobierno de transición, pero después de largos meses, porque es el 3 de septiembre del año 1965 cuando se hace el acta institucional y se llega a un acuerdo de ponerle fin a la guerra, a la revolución de abril. Vámonos a una breve pausa y en pocos segundos retornamos con esas interesantísimas informaciones que nos revela usted sobre la revolución del 65. En breves segundos retornamos a Última Entrega.